Porque tenemos una conferencia exclusiva para hombres. También hay necesidad de reuniones de mujeres, exclusivamente para mujeres. Pero la razón principal es porque Dios ha confiado el liderazgo de la iglesia en manos de los hombres y no de las mujeres. Y es muy importante entender eso. Ven conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 2. Y no es porque estemos en contra de las mujeres. Tengo un gran aprecio por nuestras hermanas y también por mi esposa, que ha sido mi compañera de ayuda durante 50 años. Y creo que mi ministerio habría sido muy diferente si no estuviera casado con ella o si me hubiera casado con una mujer impía. El hecho es que Dios creó al hombre primero y la mujer debería ser ayuda del hombre. Y eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Si crees que el Espíritu Santo escribió esto, a diferencia de algunas personas que piensan que solo Pablo las escribió, que aceptan todo lo que está escrito en la Biblia porque es inspirado por el Espíritu Santo, excepto ciertas cosas como esta. En el momento en que te vuelves selectivo en lo que crees que es de Dios y lo que crees que no es de Dios, estás en un terreno muy peligroso. Entonces lo has convertido en una ley para ti mismo. Hay un hermoso versículo en Isaías 55 que dice, Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. En el verso 8 y 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es muy importante, si quieres servir al Señor, entender un simple principio. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y si quieres saber la diferencia entre estos dos pasajes, dice que son tan altos como el cielo sobre la tierra. Lo que pensamos sobre el ministerio del hombre y de la mujer, en lo que a mí respecta, es totalmente sin importancia, ya que lo que dice Dios es importante. Si no aceptas la Biblia como la palabra de Dios, entonces no tengo nada que decirles, pero he aceptado la Biblia como la palabra de Dios durante 60 años y sé que ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida familiar, me ha enseñado cómo educar a mis hijos, me ha enseñado cómo relacionarme con mi esposa y me ha enseñado cómo plantar iglesias. Me enseñó cómo manejar el dinero, cómo manejar las pruebas y las situaciones difíciles. Nunca he encontrado una situación en toda mi vida en estos 60 años en la cual no encontrara una respuesta en las Escrituras. Por eso creo que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es muy importante. Si tienes una pequeña duda al respecto en tu mente, mejor olvídate de servir a Dios. Hay personas que me preguntan, hermano Zach, cuando comenzaste tu vida cristiana, ¿cómo supiste que la Biblia era la palabra de Dios? Ahora lo sabes por años de experiencia. Bueno, en aquellos días me encontré con que, ya sabes, había muy pocos hombres de Dios. Y en esos días, en mis primeros años como cristiano, admiré a hombres piadosos de Dios y me acercaba a ellos y era muy raro encontrarlos, casi uno entre 1000. Pero cuando me encontraba con un hombre así, me acercaba a él y le preguntaba algo sobre su vida. Y encontré dos cosas en común en todos esos hombres. Todos ellos creían que la Biblia era la palabra de Dios y todos ellos tuvieron una experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y yo dije, eso es lo que necesito. Necesito creer que la Biblia es la palabra de Dios y quería ser lleno del Espíritu Santo. Bien, 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es un mandamiento que es excepcionalmente desobedecido en todo el mundo el día de hoy. Comenzó con el movimiento de liberación de la mujer que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres se quitaron el velo de la cabeza y dijeron, somos iguales a los hombres. Y mira ahora qué confusión. Mira hasta dónde ha llegado la desobediencia a una escritura y cómo también ha decaído el cristianismo de hoy. Ahora hay muchos lugares donde han aceptado el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer.
Y todo esto entre tantas otras cosas. Y comienza con el descuido de la palabra de Dios. Y si usted ve la profundidad a la que el cristianismo se ha hundido el día de hoy, hágase esta pregunta: ¿dónde comenzó? Comenzó con no aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Piensa en hombres piadosos en el siglo XIX, incluso aquí en los Estados Unidos. Gente que conocía a Dios, personas que estaban llenas del Espíritu Santo y personas que podían servir a Dios de una manera maravillosa. Entonces continúa diciendo que una mujer no debe ejercer la autoridad sobre un hombre, y eso es por dos razones. Número uno, vamos al verso 13, porque Adán fue formado primero y Dios no se equivocó. Y en segundo lugar, no fue Adán quien fue engañado. El diablo fue tras Eva. El diablo, dice en Génesis capítulo 3, era la serpiente, era el más sabio de todos, el más astuto de todas las criaturas. Y el diablo se metió en la serpiente. Y Lucifer miró al más inteligente de los seres creados, miró al hombre y la mujer y dijo: sí, creo que la mujer puede ser engañada. Tiene que tomar el testimonio de Satanás allí, que él es el ser creado más inteligente. Él sintió que era más fácil engañar a la mujer que al hombre. Es por eso que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice aquí que la mujer fue engañada y cayó en transgresión. Pero eso no significa que las mujeres no tengan un ministerio. Las mujeres tienen un tremendo ministerio, es tener hijos y criarlos, así como la madre de Timoteo. Ella lo crió en el temor de Dios, y sé que mis 4 hijos fueron criados en su mayoría por mi esposa. Entonces no podemos decir que las mujeres no tienen un ministerio. Por supuesto que lo tienen. Es un ministerio importante para las futuras generaciones. Por eso dice en 1 Corintios 11, que aunque la primera mujer salió del hombre, y esto es muy interesante, la primera mujer salió del hombre, pero todos los demás hombres han salido de una mujer. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Así que no seas demasiado orgulloso. A veces me gusta confrontar a los hombres que piensan demasiado de sí mismos y creen que sus esposas son inferiores. Eso ocurre muy a menudo en las culturas orientales. Y yo les digo, Dios no solo creó a Adán, también creó a Eva para que sea su ayuda. Entonces, míralo de esta manera. Dios dijo: este hombre nunca lo logrará si no le doy una ayudante. Así que necesita de esta ayudante para salir adelante. Así que tienes que verla de esta manera. Y yo no desprecio a las mujeres. Yo respeto a todas las mujeres. Primero a mi esposa y otras hermanas piadosas. Pero es al hombre a quien se le ha dado el liderazgo. Y es debido al fracaso de los hombres en su liderazgo cristiano el día de hoy, y también a la negligencia a la palabra de Dios, es que el cristianismo se ha hundido tan bajo. Son los hombres los que deberían ser apóstoles. No hay mujeres apóstoles en toda la Biblia. Jesús nunca eligió a una mujer entre los 12, pero sin embargo no estaba en contra de las mujeres. Elevó el nivel de las mujeres en una sociedad como Israel, donde las mujeres eran despreciadas. Él tuvo compasión de la mujer sorprendida en adulterio y la perdonó. También de una mujer que se había divorciado 5 veces, la mujer samaritana. Y Samaria era una parte de la nación despreciada por Israel. Jesús pasó por Samaria y se sentó junto al pozo para encontrarse con aquella mujer. Y estaba acostándose con un hombre que ni siquiera era su marido. Y la restauró y la usó para llevar a muchos hombres de Samaria a Cristo. Así que hay mujeres evangelistas, mujeres misioneras que han hecho un gran trabajo, pero no están llamadas a ser líderes o maestras. Eso es lo que estoy diciendo. Algunos de los grandes misioneros en la India, Amy Carmichael y otros, son mujeres que miraron por los huérfanos. Así que valoro mucho sus ministerios. Pero en la iglesia el liderazgo tiene que ser de los hombres. Los apóstoles, los profetas, los maestros deben ser hombres. Dios da el don de la evangelización incluso a las mujeres, pero igual deben ser hombres. Y los pastores también. Así que cuando miras a tu alrededor encuentras tan pocos apóstoles y profetas. Y algunas personas piensan que esto ya ha terminado, pero no ha terminado porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, busquemos ese pasaje, ahí dice que el mismo que descendió del cielo es el mismo que ascendió al cielo. En Efesios capítulo 4
Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que estos son apóstoles no nombrados por Jesús cuando estaba en la tierra. Esos eran los 11, sino los que él nombró desde el cielo. Uno de los primeros fue Pablo, que fue nombrado como apóstol no en la tierra, sino desde el cielo. Y muchos otros posteriores que fueron nombrados por el Señor a través de los siglos, y personas que plantaron iglesias. Y profetas, no profetas del Antiguo Testamento que predijeron el futuro. Eso fue la profecía del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la profecía es muy diferente. Es muy importante entender eso en 1 Corintios capítulo 14. Se nos dice que la profecía del Nuevo Testamento se define muy claramente. No es predecir el futuro. Está hablando a los hombres en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, para edificación. Edificación significa construcción, exhortación significa desafío y consolación significa consuelo. Así que predicar la palabra de Dios para edificar, desafiar y consolar, eso es profecía. Eso es lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. No son solo profecías de una sola frase que usted escucha ahora. En Hechos de los Apóstoles se lee cuando Judas y Silas, como profetas, animaban al pueblo con largos mensajes, y todo era profecía. Es un versículo asombroso. Así que vemos que la profecía está muy mal entendida, y la mayor necesidad es, por supuesto, que los apóstoles guíen a las iglesias. Los apóstoles eran como los ancianos, pero la gran necesidad en las iglesias eran los profetas, que hablen la palabra de Dios de una manera que desafíe, consuele y edifique. Y esa responsabilidad es dada a muchos. Entonces, nadie puede convertirse en un apóstol de su propia elección. Usted no puede convertirse en un profeta de su propia elección. También decir que eres evangelista por elección propia. Puedes ser testigo de Cristo. Cada cristiano debe ser un testigo de Cristo. Hombres, mujeres, incluso niños. En la escuela deben dar testimonio de Cristo. Pero cuando se trata de ser un evangelista, que es un don especial que es dado por Dios desde el cielo, así como profetas y pastores. Entonces, cuando ves a tu alrededor y ves a muchos pastores, a unos pocos buenos maestros, a muchos evangelistas, parece haber una desproporción aquí. Cuando miro alrededor del mundo, y lo he visto en el cristianismo durante 60 años en diferentes países, hay muy pocos apóstoles y profetas, y en especial para guiar a las iglesias, ya que hay muy pocos ancianos y líderes que predican proféticamente. Mira en la iglesia primitiva. Ellos no tenían estudios bíblicos, como lo tienen hoy muchas iglesias. Estudios bíblicos versículos por versículos. Por ejemplo, pueden hacer un estudio de Efesios durante 6 meses. Nunca hicieron eso en las iglesias primitivas. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuvieron una Biblia. Las Biblias impresas estuvieron disponibles hasta el siglo XVI. Piensa en esto. Y si una Biblia impresa era absolutamente esencial para el crecimiento de la iglesia, Dios habría permitido que se descubrieran las imprentas al menos 200 o 300 años antes de Cristo, no en el año 1500. Entonces, ¿cómo le hacían? ¿Cómo se reunían? A veces he querido hacer esto. En realidad no lo he hecho. Que tengamos una reunión como siempre las hacemos. Pero todos vienen sin Biblias, y donde también el predicador no trae Biblia, pero él va a predicar. ¿Puedes imaginar qué tipo de reunión será? Sería una verdadera reunión, donde el predicador dependerá totalmente del Espíritu Santo y tuvo que haberse memorizado algunos versículos de las Escrituras. Él dependería más del Espíritu Santo. Desafortunadamente, los predicadores de hoy son más dependientes de los comentarios o mensajes que han escuchado por allí y la Biblia delante de ellos. Y eso es bueno. Yo he estudiado la Biblia durante 60 años, pero quiero depender del Espíritu Santo.
Solo les estoy dando estos comentarios como introducción en cuanto a la importancia del ministerio en la iglesia. Por ejemplo, piensen en mi país. Es un país con 1.200 millones de personas. El 98% de ellos no son cristianos, 1% son católicos y 1% son protestantes. Y entre ese 1% de protestantes hay un pequeño grupo que tal vez han nacido de nuevo. ¿Puedes imaginarte el número tan pequeño de personas que nacen de nuevo en un país como la India? Y nosotros hemos sido llamados para hacer una luz en ese país. Y es aún peor en países como Arabia Saudita y Afganistán. Y la luz tiene que ser muy poderosa. Esa es la única manera. Así que la cosa más importante es ser lleno del Espíritu Santo de una manera poderosa, no como bombillos de 5 watts, sino como potentes lámparas halógenas que iluminen. Una lámpara es más poderosa que 1,000 luces. Y otra cosa que le pedí al Señor fue que en un país como la India, con una necesidad tan grande, y a pesar que hay numerosas iglesias, pero ¿por qué hay tan pocos profetas que hablen proféticamente la palabra de Dios? Maestros proféticos. Y la respuesta que me dio el Señor fue, hay muchos jóvenes que llamé en tu país para que fueran mis profetas, pero en algún punto del camino se alejaron de su llamado. Ellos no sabían cuando eran jóvenes que fueron llamados a ser profetas, porque Dios no los infla tan pronto como se convierten y les dice, vas a ser profeta. No serían capaces de soportarlo. Dios puede revelárselo 20 años después. Pero durante esos 20 años hay una preparación. Y durante ese periodo me dijo que muchos de ellos se alejaron, casándose con la persona equivocada, yendo tras el dinero, uniéndose a alguna organización occidental para conseguir un salario regular, para no tener que confiar en mí para sus necesidades financieras. Y así, casi no hay ningún profeta. Y creo que eso también se aplica a otros países. ¿Dónde están los apóstoles? Para que planten iglesias como Pablo, por ejemplo, en América, que ha tenido por muchos años más cristianos en porcentaje a otros países. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos profetas que hablen sin miedo y que no busquen complacer a ningún hombre? ¿Dónde están los líderes cristianos que no se interesan por los números? ¿Dónde están los predicadores de hoy, los maestros que enseñan todo el sermón del monte, versículo por versículo, sin omitir ningún versículo, ya que son importantes? ¿Dónde están ellos? Si los conoces, por favor, dímelo. Los he buscado en YouTube, pero son pocos. Apenas se encuentran en algún país. Por eso hoy tenemos esta reunión para hombres. Porque Dios necesita hombres. ¿Sabes? Pablo escribió a los Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 16. Es un gran versículo para los hombres. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, no como mujeres. ¿Por qué necesita decirle a los hombres que sean hombres? ¿Y esto será machismo? ¿Ser como hombres? Es que ser hombre es un requisito espiritual de un líder. Ser hombres, no que sean afeminados, sean audaces. Jesús es el mayor ejemplo de lo que un hombre debe ser. Él no era afeminado. Él podía llorar por Jerusalén cuando no le escuchaban. Era un hombre quebrantado. Pero lees que en su vida había un equilibrio. Ven conmigo a Lucas capítulo 19, verso 41. Aquí le había dicho algunas palabras fuertes a los fariseos. Y sobre Jerusalén los había reprendido fuertemente. Y sin embargo, en Lucas capítulo 19, verso 41, cuando se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad
y lloró sobre ella. Lloró ante la tumba de Lázaro. También cuando vio los estragos que Satanás había causado al traer muerte y dolor a este mundo. Y aquí lloró cuando vio Jerusalén. Los reprendió, les dijo: hipócritas, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y luego lloró. Tú estás calificado para ser profeta si puedes decirle a la gente cómo escapar de la condenación del infierno y luego llorar por ellos. Si no estás dispuesto a llorar por ellos, no les digas cómo escaparán de la condenación del infierno. Y no solo llores por ellos. Díganles también, ustedes hipócritas, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Veo un equilibrio en la vida de Jesús. Su gloria estaba llena de gracia y verdad, verdad y gracia. Y solo Dios puede hacer eso contigo. Puedes tratar de usar tu mente y ser equilibrado, pero no podrás. El Espíritu Santo tiene que darte la vida de Jesús, porque es la vida de Jesús la que lo hace así. No es como tomar diferentes piezas de un rompecabezas, luego ponerlos juntos y tratar de convertir la gracia y verdad. No, no es así. Sería imposible. O intentemos tener un poco de gracia y un poco de verdad. O exhorto a esta gente y lloro un poco por ellos. Eso es artificial. Eso es actuar. Eso es apto para Hollywood. Pero las cosas genuinas, como cuando el Espíritu Santo nos hace como Cristo, tendremos compasión. Y sin embargo, un profeta exhortará fuertemente. ¿Quién tiene que hacer eso? Los hombres, hombres como Jesús. Él lloró y luego, ¿qué es lo siguiente que hizo en Jerusalén? Y luego lloró por ellos y luego en el verso 45 entró en el templo y tomó un látigo y expulsó a los cambistas. Este es el equilibrio. Es el tipo de hombre que puede llorar y azotar. Gracia y verdad. Ese es un verdadero profeta. Ese es un verdadero apóstol. Jesús es el ejemplo en todas estas cosas. Y el Espíritu Santo ha venido para hacernos no solo como Jesús en carácter, también en amor, humildad, bondad y otras tantas cosas, como un ministerio. En el Antiguo Testamento, sabes que esta es la razón por la que Jesús nunca eligió a una mujer como apóstol, ya que no están calificadas para eso. Están capacitadas para engendrar hijos. Igualmente, un hombre no puede dar a luz a un hijo. Por mucho que lo intente, es un hombre. Y una mujer, aunque parezca hombre, no está hecha para ser líder. Con todo este asunto de hombres transformándose en mujeres y cambiándose los órganos y las partes del cuerpo. Todo esto es una locura. Los hombres deben ser hombres. Y aquí hay un ejemplo donde el Señor le dice a la gente en el tiempo de Isaías capítulo 3, dice, y escuchen esto, en el verso 12, todo mi pueblo, este es el dolor de Dios. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Vergonzoso, sucedió en Israel, que las mujeres fueron sus pastores y líderes. Y Dios dice que ustedes han caído tan bajo que sus líderes son como bebés pequeños. Y los hombres están tan desesperados por no actuar como hombres que las mujeres han tomado el liderazgo. ¡Qué vergüenza! Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Tiene que haber alguien que diga esto a las iglesias del mundo el día de hoy. Hay tanto deseo de popularidad entre los predicadores cristianos y hay muy pocos que digan la verdad. Dios necesita levantar un ejército de hombres intrépidos que no teman a nadie más que a Dios, que odien totalmente el pecado y que amen fervientemente a Jesús. Que sean hombres. Ahora, permítanme darles otro ejemplo del Antiguo Testamento como advertencia. En el libro de los Jueces,
Estas historias del Antiguo Testamento tienen muchas cosas que enseñarnos. Vamos al libro de Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y oprimió a Israel durante 20 años. Y cuando clamaron al Señor por liberación, Dios levantó a una mujer, que es la única mujer juez en el libro de los jueces. Se llamaba Débora. No solo era juez, era profetisa. En el Antiguo Testamento había profetisas y en el Nuevo Testamento no hay ni una sola profetisa. La última profetisa del Antiguo Testamento fue Ana, de la que se lee en Lucas capítulo 2. Ella vino al templo cuando nació Jesús. Después de eso, la única profetisa que se lee en la Biblia es Jezabel, la falsa profetisa. En Apocalipsis capítulo 2, no hay ninguna mujer profetisa. Los hombres deben ser profetas. Y en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios levantó a Débora? ¿Por qué no a un hombre? Cuando no pudo encontrar a un hombre, tuvo que usar a una mujer como líder de su pueblo. De lo contrario, habrían seguido siendo oprimidos por este hombre. El hombre más valiente de Israel era un hombre llamado Barak. Así que en el verso 6, cuando tuvieron que ir a la batalla, Débora no pudo ir a dirigir el ejército. Dice en el verso 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor? En el verso 7, escucha esto, y lo entregaré en tus manos. ¡Wow! Si el Señor ha dicho eso, ¿qué más necesitas? Continúa, Barak. Y luego Barak dijo, hermana, si tú fueres conmigo, yo iré. Tengo miedo de ir solo. Y se supone que este hombre era el más valiente de Israel. Él dijo, hermana, por favor, ven conmigo. Sé que el Señor ha dicho que los entregará en tus manos. No me extraña que Dios haya tenido que levantar una Débora. Por eso la Biblia dice, sean hombres, sean fuertes, no sean afeminados. Hay líderes que son afeminados en las iglesias. No son audaces, no actúan como hombres. Son hombres en cuanto al género, pero no son hombres. Esa es una gran palabra que leemos en 1 Corintios capítulo 16. Sean hombres. Eso no quiere decir que sean arrogantes. Jesús fue el hombre más grande que caminó sobre la tierra y fue el más humilde de todos. Podía permitir que la gente le escupiera y perdonarlos. No había arrogancia en él. No era un hombre como esos luchadores o boxeadores. No era de ese tipo de hombres, sino un hombre que era un verdadero hombre a los ojos de Dios. Era valiente e intrépido. Era un hombre de Dios, como Juan el Bautista, que no temía a ningún hombre. Él era un profeta, un verdadero profeta. Nunca predijo algo del futuro. Jesús lo dijo, que Juan el Bautista de todos los profetas era el mayor. Y el mayor profeta de todos nunca predijo el futuro, pero sí predicó el arrepentimiento. Cada profeta del Antiguo Testamento predicó el arrepentimiento. Algunos de ellos también predijeron el futuro, pero la característica común de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento era que predicaban el arrepentimiento. Entonces Jesús predicó el arrepentimiento. Pedro también predicó el arrepentimiento. Y esa es la gran necesidad en la iglesia de hoy. Hombres de Dios que vivan ante el rostro de Dios. Hombres fieles, que no se extravían en el matrimonio, que no se extravían corriendo tras el dinero, que no se extravían persiguiendo su propio honor o cosa semejante. Quiero leer un pequeño poema que escribí hace muchos años, más de 50 años. Fue después de que nací de nuevo, hace 60 años. Encontré este poema y nunca lo he olvidado. Y quiero leérselos a ustedes cuando esté ante el tribunal de Cristo y Él me muestre su plan para mí, el plan de mi vida. ¿Cómo podría haber sido si Él se hubiera salido con la suya
en cada área. Y veo cómo lo bloqueé aquí y lo comprobé allí en mi vida terrenal, y no quise ceder mi voluntad en tantos lugares. Habrá pena en los ojos de mi Salvador, mucha pena, a pesar que todavía me ama. Él quería que yo fuera rico, pero yo estoy ahí pobre. Me refiero a esto en lo espiritual, despojado de todo, menos de su gracia. Mientras mi memoria corre como una cosa cazada por los caminos que no puedo desandar. Por mi vida pasada va mi memoria. Entonces mi corazón desolado se romperá con las lágrimas que no puedo derramar. Cubriré mi rostro con mis manos vacías. Inclinaré mi cabeza sin corona. Y debería haber sido coronado por su fidelidad. Señor, los años que me quedan, Él aún está en la tierra, por eso lo dice. Señor, los años que me quedan, los entrego en tu mano. Tómame, rómpeme, moldéame al patrón que has planeado. Leí eso cuando tenía 21 años, cuando fui bautizado, y dije, Señor, quiero que mi vida cuente para ti. No sé lo que me espera. Comencé a estudiar la Biblia. Nunca la había leído completamente hasta que tuve 19 años y nací de nuevo. No sabía nada acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Sabía que era necesario y comencé a buscar a Dios para eso. Y estudié las Escrituras y puse toda mi vida ante el Señor y dije, Señor, no sé cuál es el plan que tienes para mi vida, pero no quiero estar así de pie ante el tribunal de Cristo, mirando hacia atrás en mi vida y decir, oh, me gustaría haber elegido su voluntad allí. Desearía no haber sido terco y haber dicho, quiero casarme con esa chica. Ojalá no hubiera sido testarudo en otras áreas en las que quería doblegarme. Ojalá no hubiera ofendido cuando la gente me insultaba o me hacía daño. Ojalá hubiera reaccionado como lo hizo Jesús. No quiero tener remordimientos en el tribunal de Cristo. Estoy dispuesto a humillarme hasta donde Él quiera. Tómame, rómpeme, moldéame, haz lo que quieras conmigo, pero cumple el plan que tienes para mi vida, cueste lo que cueste. Quiero pedirles algo, hermanos y hermanas. Muchos de ustedes ya han nacido de nuevo hace mucho tiempo. Ya es hora y tal vez nunca se lo han dicho al Señor, pero ¿estás dispuesto a decírselo hoy y dejar que Dios cambie tu vida permanentemente? Que cambie el curso de tu vida para que tomes más en serio la vida cristiana. Y puede que no hayas buscado la voluntad de Dios en el trabajo que tienes o en el lugar donde has decidido vivir. Esas cosas no importan. Cuando me uní a la Academia Militar en la India, que es el equivalente de West Point aquí, cuando tenía 15 años, yo era el cadete más joven, entrenándose para ser oficial de la naval. Nunca busqué la voluntad de Dios. No, yo solo obedecí a mi padre y pensó que era una gran carrera y que debía entrar en esos días en la Marina de la India. Y lo elegí. Fue una decisión personal egoísta al 100%. No había nacido de nuevo. Y durante los siguientes 4 años y medio, mientras me entrenaba para ser oficial de la Marina, no había nacido de nuevo. Solo era un supuesto cristiano mundano. Iba a la iglesia los domingos. Debido a la educación en la escuela dominical, me mantuve alejado de los pecados graves afortunadamente. Pero yo no conocía al Señor. Y sin embargo, ahora cuando miro hacia atrás, veo que la Marina fue mi escuela bíblica. No para enseñarme la Biblia, sino para enseñarme a ser duro, a enfrentarme a la oposición. He estado en un barco con 200 personas donde soy el único creyente y todos se burlan de mí. Eso es mejor que estar sentado en una escuela bíblica estudiando griego y hebreo y todo eso. Veo que aunque no elegí mi carrera,
Dios sabía. Esta persona va a ser mi hijo un día. Tengo un plan para su vida. Él aún no lo sabe. No se preocupa por mí. Pero voy a mantener el control sobre él. No voy a dejar que se pierda mi voluntad. Voy a entrenarlo aunque no busque mi voluntad. Estoy completamente seguro, porque crecí espiritualmente en esa base naval, donde tuve que tomar decisiones y enfrentar a mis oficiales superiores. Yo tuve que decirles, lo siento, señor, mi conciencia no me permite hacer eso, soy cristiano. Y allí es donde pude conseguir una espina dorsal espiritual fuerte. Sabes, muchos hombres no tienen una columna vertebral fuerte. No saben lo que es mantenerse erguidos por Dios. Y esos son los días en que el Señor me enseñó eso. Y así puedo ver claramente. Pero no fui yo quien lo eligió. No fue por buscar al Señor que terminé allí. Y te cuento esto para animarte. A donde quiera que estés viviendo hoy, el lugar de tu residencia, puede que no hayas buscado la voluntad de Dios. Simplemente lo elegiste por algún beneficio terrenal. Elegí una carrera en la Marina y elegiste tu trabajo y tu lugar de residencia. Todo por un beneficio terrenal. Estoy de acuerdo. Dios tiene su mano sobre ti. Tú no lo sabes. Tiene un plan para tu vida. Él está guiando incluso aquellos acontecimientos de tu vida que pensabas que habías elegido tú mismo. Quiero que vayas al Salmo 139. David, inspirado por Dios, escribe en el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dentro del vientre de mi madre, y creo que esto aplica para todos. Creo que se aplica para mí. Lo hago personal y quiero que tú lo hagas personal. Cuando estaba en el vientre de mi madre, eso es lo que se puede decir. Dios en el cielo me conocía. De hecho, en Efesios capítulo 1, verso 4, dice que Él me conoció antes de la fundación del mundo. No solo en el vientre de mi madre. Él conocía mi nombre, pero yo no existía. Él sabía el nombre, Sakponen, que mi padre me daría. Él lo sabía. Antes de la fundación del mundo. Eso significa antes de Génesis capítulo 1, verso 1. Efesios 1:4 me dice eso. No es que en algún momento después de miles de años, Dios de repente descubrió que habría una persona llamada Sakponen. ¿Sabías que Dios lo sabe todo desde el principio? A veces hablo con alguna gente y malentienden esto que digo. En el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en sus mentes estaba Sakponen, y la gente piensa que eso es arrogancia. Yo digo, si tú eres hijo de Dios, tú también estuviste allí. Entonces te perderás su bendición. Yo tengo fe en Efesios 1, verso 4, que antes de Génesis 1, verso 1, cuando Dios existía, dime, piensa en ti ahora. Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, ¿cuándo supo Dios que sería su hijo? ¿Después de cuántos años? ¿Después de 1000 años? ¿O fue desde el principio? ¿Hay algún conocimiento de que Dios descubrió más tarde en el tiempo? No, fue al principio. Es una verdad asombrosa que ha traído tanta seguridad a mi vida. Yo no soy un accidente, no soy un número del seguro social. Soy una persona elegida por Dios. Y a pesar de todos los errores y estupideces y cosas que hice en mi vida, Dios aún así me eligió. Piensen en su amor. Piensen en eso, mis hermanos y hermanas. Todos hemos hecho tonterías y estupideces en nuestras vidas. Yo las he hecho y lo sé. Y me avergüenzo de eso. Y tú también lo sé. Todos somos humanos. Sin embargo, el Señor eligió casarse con nosotros. A veces le pregunto a los maridos, si supieran todas las estupideces y tonterías que harían sus esposas y cuán malvada es, ¿te casarías con ella si lo supieras de antemano? Algunos hombres dirían que no, pero Jesús dice que sí. Él lo sabía todo de antemano. Él sabía cada cosa estúpida, tonta, arrogante y orgullosa que haríamos, y aún así Él nos eligió para ser su novia. Piensa en su amor. ¿Cómo puedes no responderle? ¿Cómo puedes vivir para ti mismo después de saber que alguien te quiere así? Yo no podría.
Mi esposo celestial sabía cada tontería y estupidez que yo haría. Él sabría cada una de ellas. Deshonrarlo, ser orgulloso y arrogante y todo eso. Pero sin embargo, Él me eligió antes de la fundación del mundo y me vio en el vientre de mi madre. Ahora leamos el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, cuando habla del libro de Dios, es su mente. Él no tiene libros así, es en su mente, léelo así. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En otras palabras, antes que naciera, antes de salir del vientre de mi madre, de la mente de Dios, cada día, no cada año, cada día de mi vida estaba escrito en la memoria de Dios, en su mente. Y yo lo veo así. ¿Dónde se supone que debo estar el 1 de enero de algún año o el 30 de septiembre de algún año o el 3 de marzo de otro año? En la mente de Dios está escrito. De cada uno de sus hijos ya está escrito allí. Y mi oración ha sido: Señor, desde que tengo entendimiento, ahí es donde quiero estar. Quiero estar en el lugar donde tú quieres que esté. Vamos a Hechos, capítulo 17, verso 30. Este es un gran versículo y lo uso muy a menudo para animar a la gente que están tristes por los años de fracaso en su vida. Hechos, capítulo 17, verso 30 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que todo este tiempo, cuando éramos ignorantes incluso de las verdades que estamos escuchando hoy, Dios las ha ignorado. Él dice: no te preocupes por eso. Pero ahora, a partir de ahora, arrepentirse significa darse la vuelta. Date la vuelta y busca desde ahora mi voluntad para tu vida. Está bien, ya fracasaste en el pasado. Olvídalo, olvídalo. Lo he pasado por alto, no vuelvas a mencionarlo. Hay un gran verso en Lamentaciones, capítulo 3, que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es un gran consuelo para mí. Probablemente a ti también te ayudará a saberlo. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 23 juntos. Porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que si me he arrepentido y he confesado mi pecado al Señor, Él me dice: no me acordaré más de tus pecados. Hebreos 8, verso 12. Y me mira hoy como si nunca hubiera pecado. He vivido 79 años y medio sin pecado. Y si hoy cometo algún error y digo: Señor, lo siento, he cometido un error, Él dice: está bien. Es la primera vez que pecas en tu vida. ¿Puedes creer eso? Yo lo creo. Los tiempos de ignorancia los pasa por alto. Nuestros pecados e injusticias ya no los recordará. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, si quieres, puedes aprovecharte de ello. Y puedes decir: bueno, entonces no importa. Puedo vivir como quiera y arrepentirme. Pues desperdicias tu vida. Serás como el poema que acaba de leer. Y nunca serás el profeta que debías ser, o el apóstol que debías ser, o el evangelista o lo que sea. Pero si te aferras a esto, no vivirás gimiendo y lamentándote por tu fracaso pasado. Te doy gracias, Señor, por la sangre de Jesús, que no solo me ha limpiado, sino que me ha justificado. Romanos 5:9. Justificado por su sangre. Eso me da valor para presentarme ante un Dios santo, para estar cara a cara ante Él.
ante cuyo rostro hasta los ángeles se cubren su rostro, y yo no tengo que cubrirme el rostro, porque estoy perdonado, estoy justificado, soy hijo de Dios. Él ordenó cada día de mi vida. Por eso creo que si realmente busco vivir en la voluntad de Dios, no puedo morir antes del tiempo de Dios. Imposible. Ningún accidente ni cáncer, nada puede quitarme la vida antes del tiempo de Dios. Cuando Él quiera llevarme, depende de Dios. No estoy aquí para decir cómo debe llevarme a casa, si es en la venida del Señor o como Él quiera. Pero no será antes del tiempo de Dios. Si vives para ganar dinero, no sabrás cuándo vas a morir. Si vives para complacerte a ti mismo, no sabrás cuándo morirás. Pero si vives solo para hacer la voluntad de Dios y no tienes otra pasión sino hacer eso, puedes estar seguro de que se cumplirán los días que te ha ordenado. Por eso necesitamos tener gran audacia y decir, Señor, ¿qué has planeado para mí? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Quiero cumplirlo a toda costa. Y te diré esto, ganar dinero no es lo más importante en la vida cristiana. Eso es para la gente del mundo. Dios provee. Permítame mostrarle también un versículo al respecto. Es increíble cómo hay un versículo en las Escrituras para todo, para cada circunstancia que nosotros encontramos en cada situación. Vamos a Eclesiastés capítulo 2. Aquí dice que Dios ha dado a los pecadores la tarea de recolectar dinero, reunirlo y recogerlo. ¿Lo sabías? Lo dice ahí, en medio de ese versículo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y ese soy yo y ese eres tú. Al que es bueno a sus ojos le da la oportunidad de acumular sabiduría y conocimiento y alegría del Señor. Eso es lo que debemos acumular. Pero al pecador le da el trabajo de recoger cosas materiales, pero el Hijo de Dios también tendrá lo suficiente para sus necesidades, porque cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. ¡Cuán bendecido eres, Hijo de Dios! Somos las personas más bendecidas sobre la faz de la tierra. Seamos hombres y guiemos a los demás en este camino. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a ser los hombres que quieres que seamos. Perdona nuestros fracasos pasados y ayúdanos a tomar en serio nuestra vida a partir de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.